2024 fue terrible para la oposición en México. Un partido histórico, el PRD, desapareció. El PAN está en sus mínimos y además ahora en manos de un individuo vinculado, imagínense usted, con un cártel. Y pues ya sabemos la historia de lo que pasó con el PRI. ¿Qué va a pasar para el próximo año? ¿Cómo cierran este año y qué esperanzas hay en la recomposición de la derecha mexicana? De todo esto hablamos a continuación. Bienvenidos a Radicales. Pocos años como 2024. En 2024 hubo una recomposición de los partidos políticos en México. Los tradicionales, los partidos que heredamos, digamos, del siglo pasado, literal, pues están en una crisis muy seria. Y la esperanza es una recomposición que no se ve por dónde puede salir. Esa es la realidad. ¿O cómo la ves tú, Fabricio Mejía? Sí, yo me pongo en sus zapatos y realmente estaría yo muy angustiado porque no hay mucho que hacer, digamos. A ver, a nivel ideológico, la oposición ha perdido, digamos, sus banderas más importantes, históricas, ¿no? En el caso de Acción Nacional, que fue el combate a la corrupción, como rectitud de estos abogados que eran los que finalmente dirigían Acción Nacional, ya no existe. Están metidos en escándalos como el cártel inmobiliario, del cual es líder, el que ahora es líder de Acción Nacional, los asuntos de Coahuila con el PRI, repartiéndose universidades, notarías, etcétera, los moches en el Senado de la República cuando Ricardo Anaya, es decir, el tema, digamos, su tema, le fue expropiado por el obradorismo, por Morena, y ya no tiene como un asidero ideológico, además del tradicional, ¿no? De esta especie de hispanismo neoliberal, libre mercado, ¿no? Extraño, que es una combinación que yo creo que sí se debería de separar. Ideológicamente, digamos, ese PAN del hispanismo conservador no tiene mucho que ver con los libertarios como Lili Telles o este tipo de personajes que hay confluyendo en el mismo partido. Me parece que se deberían de dividir, pero bueno, ideológicamente están perdidos. Perdieron muchísimos votantes en esta elección última de 2024. No solamente perdieron estados, sino perdieron físicamente millones de votantes. Es decir, la votación de PRI-PAN en torno a Xóchitl Gálvez, comparada con la votación por Mid y por Anaya sumadas, son varios, es casi una ciudad grande de menos votos para la oposición. Y finalmente trataron, digamos, con los medios de comunicación que sí todavía tienen, trataron de tener una base social movilizada, ¿no? Que fue toda esta experiencia de la Marea Rosa, y después de la huelga todo pagada del Poder Judicial, que son como las expresiones que han salido a la calle, pero que revelan también una muy precaria ideología, ¿no? Es esta gente que sale a la calle a decir algo que se llama el Foro de Sao Paulo, ¿no? Que es como, yo decía, pues sí, el Foro Sol, ¿no? Pero no, hay algo que ellos llaman el Foro de Sao Paulo, que parece que es un ente
global de adoctrinamiento comunista, o la comparación con Venezuela, que todavía nadie me alcanza a explicar qué es lo que pasa en Venezuela para que sea tan horrible. Finalmente la idea de la dictadura, la idea de que los persiguen. Yo decía el otro día, si no dijeran que los persiguen, no tendrían se darían cuenta de que no tienen una sola idea, ¿no? Porque ya, digamos, están simplemente sostenidos sobre la base de que aquí hay una dictadura y a ellos se les persigue, cuando lo que se hace es que medio se les investiga, porque no bien, por actos de corrupción, por tráfico de influencias, etcétera. Ahí quedó, digamos, toda en quién sabe qué cajón de Gers Manero quedó la investigación de lo de Xóchitl Gálvez, por ejemplo, todas las denuncias que hizo Víctor Romo, todo lo que se habló en la campaña de el posible conflicto de interés cuando fue delegada de la Miguel Hidalgo y las construcciones inmobiliarias y su compañía de ventiladores. Todo eso, digamos, hace como un cuadro muy horrible de no quisiera estar yo en sus zapatos, es decir, ¿qué hacemos? Limpiamos de dirigentes corruptos, de dirigentes impresentables, de payasos, payasas que tenemos en las filas, y nos rearmamos con la ideología de siempre, que es pues el hispanismo conservador de Gómez Morín, y nos reagrupamos. Pero pues habrá otras opciones como Verástegui y los conservadores criptorrepublicanos que decía el otro día Quintanar, ¿no? La oposición fue devastada en el 2024. Es una oposición despedazada. Es una oposición irrelevante en términos de política. En el Congreso sencillamente es la nada. Y por supuesto que no dan visos, como tú dices, de recomponerse. Vamos a sacar a los corruptos. Pues si los corruptos están al frente de esos dos partidos, del PRI, del PAN, y no nos olvidemos del partido Movimiento Ciudadano, ¿eh? Sí. Claro, después de un año tan devastador, que es el 2024, tanto que desaparece el PRD, viene el 2025, que va a plantear unas nuevas formaciones partidarias, o eso van a intentar. Por lo pronto el PRD va a buscar recuperar su registro. ¿Con qué nombre? No lo sabemos. ¿Con qué bases tampoco? ¿Con qué bases? ¿Con qué gente tampoco? ¿Con qué liderazgos? Mucho menos. Mucho menos. ¿Para qué? Bueno, eso sí, para sacar dinero. Para sacar dinero, pero viene la reforma electoral que les va a dar menos dinero. Bueno, es que además de lo perdido, ¿cómo dices? De lo que aparezca, hijo, del tema de PRD. Entonces, además de que no tienen ninguna intención de salir de su marasmo, porque están atrincherados los grupos que controlan el PRI y el PAN. En el PRI, Alejandro Moreno Cárdenas ya se deshizo hasta de Manlio Fabio Beltrones. Imagínate. Y en el PAN lo encabeza el jefe del cártel criminal que nació en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Y en MC, pues finalmente es el PRIAN naranja, que con la falta de su líder, Dante Delgado, lo más probable es que opte por un personaje como el Clemente Castañeda, que él y la grisura son casi lo mismo. Entonces viene nuevos partidos, Es como un atole él, ¿no, Álvaro? Espeso, sin chiste. Bueno, el atole sí como tiene un engrudo, chiste. ¿no? Como un engrudo. Un notario tiene más personalidad. Pero el engrudo pega, no pega nada. Bueno, más allá del chascarrillo, es una realidad que exista una oposición tan enclenque, sobre todo cuando habrá otras opciones, algunas
que sí quieren ser una alternativa a la derechita cobarde, como le llaman al PAN, sectores más radicales de ultra, derecha, sí. aunque al final de cuentas son la misma derecha, es lo que yo también sostengo. Y eso tampoco pienso que sea buena noticia para México. No creo que sea útil ni siquiera para el gobierno de Claudia Sheinbaum ni para Morena. La oposición sí tiene una función importante en el sistema de partidos. ¿Qué además de lo que ya dije de que va a haber nuevas opciones, va a haber una reforma político-electoral? Así es. Eso es inevitable. ¿Por qué no la planteó Claudia Sheinbaum como su prioridad? Pues porque tampoco quiere dar, creo yo, un espacio para que qué tanto van a apoyar la oposición a esa reforma, porque la puede sacar sin problema Morena y sus aliados. Por lo pronto, esa reforma tendría que abatir el dinero público a los partidos políticos de manera radical. No digo que desaparezcan, yo creo que no debe desaparecer, porque sí el financiamiento público debe estar presente. Tiene que plantear también la reducción de las cámaras del Congreso. Tiene de la misma manera plantear de acabar con la reelección en México. Tiene que plantear el modelo de comunicación política que es que no regresar a que los partidos compren espacios en radio y televisión o en los medios en general. Eso implica que se siga garantizando el acceso a los medios de los partidos políticos. Debe también incluir esa reforma el fin de los pluris. Los plurinominales, todos o una parte. Esa es también una discusión importante. Todos, y debe también considerar qué tanto es el umbral del porcentaje de votos que deben obtener un partido político para no perder su registro. Son muchas cosas. Lo que digo es que la oposición despedazada como está tampoco es muy importante para sus adversarios que están en el gobierno porque son irrelevantes, pero no es positiva desde mi punto de vista en términos de salud pública y de salud democrática. Y urge que haya esa oposición porque también, en contraparte, le permite a Morena no tomarse tan en serio extirpar tumores que están naciendo en su interior. Luego iré a lo otro, pero... ¿Quién sabe? Creo. Porque creo que yo por ahí voy a... No es cierto, no es cierto. Se antoja. Sí, está bueno. Yo plantearía que la oposición mexicana fue arrollada en 2018 y autodestruida en 2020. Creo que su gran problema es la situación arrinconada en la que están. Desde luego tiene mucho que ver con el desempeño de Morena como movimiento político opositor, el triunfo de López Obrador en 2018, el gobierno que hizo, las fuerzas que articuló, la popularidad que logró, el triunfo de Claudia Sheinbaum. En fin, desde luego que hay una cuestión muy importante de la explicación ahí. Pero también es muy necesario señalarles que mucha de su crisis viene de su incapacidad de verse a sí mismos en crisis y su incapacidad de ver la fuerza de su adversario y de menospreciarlo. Yo no sigo sin concebir cómo en 2020 pudieron haber hecho un diagnóstico tan mal hecho. Creo que buena parte del mal desempeño de esta oposición partidista desde 2020 hacia acá tiene que ver, si tú tienes un mal diagnóstico de país, si tú tienes una mala interpretación de lo que está ocurriendo, tarde o temprano chocas con la realidad y se te va encima el mundo. Cuando su única interpretación era hay una deriva autoritaria, todo está mal, hay una erosión de la democracia, plantear que un solo partido y un tipo de gobierno es capaz de en 2 años acabar, destruir con la democracia, es ridículo, cuando ese gobierno estaba jugando con las reglas de la democracia que le precedían. Esta idea de la deriva autoritaria
es, creo yo, uno de los elementos centrales que explica la autodestrucción con la que la oposición ha venido actuando desde esos años. Cuando ven que ese discurso no les da para ganar elecciones locales, no les da para ganar el Congreso en 2021, ahí debió haber sido el momento de quiebre de decir, a ver, estar simplemente como saboteadores estridentes no nos está llevando a ningún lado. Pero ¿te acuerdas que dijeron ganamos? Sí, claro. Sí, Hay no, tiro, no, decía, no, ¿no? no, claro. Porque yo creo que planeaban perder las 6 gobernaturas y solo perdieron 4. Entonces, Hijo, mano. entonces dijeron, no, pues claro que hay tiro, ¿no? Pensábamos que nos iban a noquear y en el round 1 y nos noquearon en el 2, ¿no? Entonces, quiere Hay decir que tiro. ganamos. De Se tres salieron rounds, arrastrándose, hay tiro. Hay tiro, sí, sí. Sí, es una cosa no, de aquella verdad. conferencia, Alejandro, perdón, porque Sí, no, adelante. viene acaso, aquella conferencia de Claudio X González es vergonzosa. Sí, sí. Donde dice, bueno, es que si sumamos también a Movimiento, los votos de Movimiento Ciudadano, les pusimos una super chinga a Morena. Pero es que no lo tenías, no fuiste a las elecciones con los votos. Bueno, si los hubiéramos sumado, Sí, claro. No, es como decir que los bebés también votan en esto, ¿no? claro, exacto. Y además, si sumamos los bebés que están por sumarse a la base electoral, Los bebés polarizados también. ¿no? también, oye. No, es algo tan absurdo como si en un examen sacas 6 y lo volteas para creer que sacaste 9. Una tontería así de ese nivel es... Ah, pinche Alejandro. Ahí está el coyote. Hijo de la verdad. Es que así juega esta gente. No, así fue. Así. De hecho, esa es la mejor idea. Un seisote rojo, ¿no? Miren. 9. Sí, sí. Claro, hay que darle vuelta, ¿no? Ese es el choque de realidad que, hay que decirlo, parte de la crisis de esta oposición partidista es que se arrimaron a muy malos árboles intelectuales. Porque, insisto, gente como Krause, Castañeda, Roger Barta, Francisco Valdés, que explícitamente, así, al aire, confesaron estar mal informados, confesaron no tener lagunas sobre la información que ocurre en el país, y aún así se atrevían a hacer diagnósticos tan aventurados, tan majaderos, e insultos tan graves como el de la deriva autoritaria a sus adversarios. Pues era obvio que tarde o temprano esa coalición PRI-PAN-PRD iba a chocar con realidad, porque cualquiera, incluso que no simpatice con las derechas, sabe que hay sectores panistas que no se iban a sentir cómodos apoyando al PRI, que hay sectores priistas que no se iban a sentir cómodos apoyando al PAN. El PRD lo saco de la ecuación porque, bueno, ya eran unos veletas que se movían a donde, pues así como a sémilas moviéndose al lado como parasitando a ver qué organismo podían parasitar. Entonces, esta cuestión viene a agravarse ahora en 2024 porque mantienen esa alianza en los hechos y además mantienen este discurso de maniqueo donde todos los que no opinen como nosotros, todos los que no voten como nosotros son autoritarios, antidemocráticos, dictatoriales por definición. ¿Cómo puedes tú acusar de eso a alguien solo porque vote por quien no te gusta? Es ya caer en esta postura a la Vargas Llosa de el problema es que la gente vota mal, ¿no? Bueno, pues entonces ¿de qué estamos hablando? No hay nada más antidemocrático que decir una cosa así. Y bueno, ya en mi siguiente intervención me extenderé un poco más sobre los partidos específicos, sobre todo el PRD, que a mí me sigue sorprendiendo cómo ha sido un partido zombie desde 2012 y todavía insisten en seguir en la misma ruta y tratar de seguir extrayendo recursos del erario. Es que ¿a qué otra cosa se dedican? No hay manera. ¿A qué se va a dedicar a Costa Naranjo? Ya tienen sus negocitos, ¿no? Sus tables y sus no sé qué, ¿no? Pues igual, no sé, pero yo no los veo de... Ahora, ¿te puede gustar o no te puede gustar el PAN? De preferencia no. Pero el PAN tenía un proyecto de nación. O sea, tenía proyecto de nación. Hasta la llegada de Vicente Fox, antes siendo oposición, era un partido con un proyecto. ¿Te puede gustar o no el proyecto del PAN? Pero el PAN tenía un proyecto. ¿Te puede gustar o no te puede gustar
la izquierda, el PRD en particular. Pero el PRD, desde su nueva conformación, un poquito antes de llamarse PRD, con el cardenismo, cuando Cárdenas se separan y luego empieza todo esto, pues eso tenía una idea de nación. O sea, Cárdenas planteaba algo muy específico, una idea de nación. Había una mezcla de nacionalismo con un deseo de tomar la revolución del 10 y revivir los postulados de esa revolución. Había una idea de regresar al cardenismo original, al de su padre. Había una idea de rescatar al PRI. No se pudo, formar una corriente de izquierda que pum, 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 y el petróleo y la energía, tenía su proyecto de nación. El problema de la oposición que tenemos en este momento es que no tiene proyecto. Es más, que naufraga por voluntad propia. O sea, está en un naufragio voluntario, lo cual lo hace todavía más patético. Cuando tú ves que Jesús Ortega, no que me extrañe de Jesús Ortega o de Jesús Zambrano, pero cuando tú ves que Jesús Ortega está con un ultraderechista sentado en la mesa, Alarraqui, tratando de discutir con él una idea común de nación. Exacto, sentado con él y sintiéndose cómodo. Claro, ¿sí? Para organizar entre ellos una idea de nación frente a los que los están viendo. Cuando tú los ves a ellos sentados ahí, dices, carajo, están en el naufragio intelectual. Es como un programa de moral. cocina donde estás viendo cómo queman, cómo chamuscan el platillo. Ándale, cuando llevan a un rockero a un programa de cocina, no, oiga, tenemos aquí al rockero fulano de tal y la chingada que nos va a enseñar cómo prepara los huevos y el huevo se le cae. Se queman. Se arde ahí mismo la cocina y el rockero pues sí a sus guitarras y ya, ¿no? Bueno, lo que vemos ahí, lo vemos en retratos, son polaroids permanentes de esa oposición, porque no hay proyecto, no tienen un proyecto. Es muy impactante. Yo lo que preguntaría es, ¿tienen a toda la élite intelectual con ellos? Tienen a toda la academia en realidad, la UNAM casi completita es parte de la oposición en México. ¿Por qué no tienen proyecto? ¿Por qué no hay conceptualmente algo que tú puedas definir? Esto es la oposición en México. ¿Por qué? Es algo que hay que preguntarse, porque al final los proyectos de oposición que vienen están claros. Aun cuando no nos gusten y aun cuando no les veamos futuro, viene un trumpismo en camino, o un neorepublicanismo vinculado con los republicanos, el CEPAC y lo que mencionaban hace un momento, etcétera, que yo creo que es chiquito y orejón, nada, pues un ratoncillo por ahí que se anda medio organizando y Verástegui, quién sabe qué, pura tontería, pero es lo único que hay, cabrón, y los intelectuales y los académicos son todos, no pueden organizar nada. No, cuando saca ese artículo Jorge Castañeda en Nexos, donde dice, y lo voy a citar textualmente, lo de los proyectos de nación es una pendejada, aquí lo que importan son las gelatinas. Sí, totalmente. Ahí es donde dices, no sé si el término intelectual que habíamos utilizado durante tantas décadas era para estos. Yo creo que no. Es decir, si tuviste, por ejemplo, en la pandemia, me acordaba yo el otro día, ahora que nos estamos vacunando todos, me acordaba de Aguilar Camín diciendo que la Sputnik solo servía para los rusos, que López Obrador le conteste en una mañana diciendo, es como si la tampiqueña solo se pudiera comer en Tampico. Ya era el nivel cero
del pensamiento, lo que estos intelectuales tenían. Ya no hablemos de las barbaridades, que es, hasta donde entendemos por los estudios de maestro Quintana, el origen del término deriva autoritaria es Roger Bartra, ¿no? Sí, sí. Y bueno, Francisco Valdés. Y Francisco Valdés. Bueno, ambos diciendo una serie de barbaridades que no estaban en la realidad, ¿no? Era como, y vuelvo a utilizar nuestra palabra favorita, delirante, porque era como si vieran cosas, ¿no? Y entonces era como, facultaban al meme de Twitter donde un psiquiatra le está diciendo al enfermo mental, y esta dictadura que usted me dice está en este momento en este cuarto, ¿no? Entonces, como si les hubieran abierto la boca a todos y les hubieran aventado una tacha, ¿no? Una tacha, y estaban alucinando todos, la dictadura. Entachados. Todos entachados tratando de resolver. Todo, y caminando por el cuarto así, ¿no? Y entonces, así eran las reuniones con Norma Piña. Y entonces, es que deben ser 3 votos nada más. Pero bueno, el asunto es que los 3 partidos, cuando le hacen caso a Aguilar Camín y compañía en la deriva autoritaria, que es donde le piden a estos intelectuales que se unan, se traicionan los 3 a sí mismos. El PRD ya lo había hecho en el Pacto por México. Ya era esa basura que desapareció. Pero Acción Nacional todavía tenía esto que tú dices, que podría haber guardado, que era esta como cierta integridad que tenía la dirigencia y cierta idea del país no compartible, pero que sí era una idea que había permeado en el centro del país, en Guanajuato, en Jalisco, en una parte de Michoacán, en Puebla, etcétera. Representa eso, ¿no? Se tiene que traicionar a sí mismo para aliarse con el PRI. Y el PRI, que había sido utilizado por los neoliberales para matar a la Revolución Mexicana, y se prestaron a ello, sin chistar, porque salvo Cuauhtémoc Cárdenas y Muñoz Ledo y Ifigenia, que se salieron del PRI en ese momento, bueno, y López Obrador, los demás, que ahora están ya expulsados por Alito, se quedaron a refrendar el neoliberalismo y el liberalismo social, como le habían puesto, para no decir neoliberalismo, bajo las siglas del PRI, que era el heredero de la Revolución Mexicana. Entonces, ellos se prestaron como una maquinaria para matarlo, en el sexenio de Salinas y en el sexenio de Zedillo. Y entonces se traicionan a sí mismos para hacer esta alianza, que era una alianza numérica. Ellos dijeron, si los votos se suman, ¿no? Que es una cosa que cualquiera que sepa 2 cosas de política sabe que no se puede hacer, que no necesariamente se traduce una 2 cosa, más 2 más igual a 2. 5. Exacto, no es cierto. Fue algo así como si en el Mundial, ¿no? Que, bueno, Argentina le perdió contra Arabia 2-1 y como México le ganó 2-1 a Arabia, entonces México le gana 4-2 a Argentina, ¿no? Una cosa así. Exacto. Sería como... Sí, es una lógica más o era menos esa así. lógica numérica, ¿no? Entonces, no, en realidad, como decían, hay alianzas que restan, ¿no? Y en este caso casi se anulan los 2 partidos, y a la mera hora sucedió algo también con la oposición. Hay un dato que yo le he pensado, pues, porque desde que lo vi me sorprendió, que es que Xóchitl Gálvez sí obtuvo fácil 3 millones de votos menos que en las encuestas serias, no las de Massive Caller. Por lo tanto, o hubo mucha gente que se sintió presionada a la hora de contestar la encuesta, de decir sí voy a votar por Xóchitl, y acabó votando por Claudia, o no salieron a votar, pensando que ya había sido derrotada por sí misma. Son muchos 3 millones pero para es no mucho. salir a votar. Más bien mucho. cambió. O no dijo, pues, O no dijo, que era sí. su intención, lo cual te habla de este clima que hubo en muchas empresas de sometimiento de los trabajadores a que votaran por Xóchitl Gálvez.
y que generan estas distorsiones, esas presiones de decir, bueno, sí voy a votar por Xochitl Gálvez en una encuesta, y a la hora de cruzar el voto no lo hacen. Pero, ¿a qué me refiero? Y con esto termino. La oposición, todo el tiempo, y esto lo ha dicho el maestro Quintanar, tienen sobredimensionada su propio peso, ¿no? Creen que pueden hacer cosas que ya no les alcanza para hacer, creen que son más importantes y ya son espectadores en la vida política del país. Y en ese sentido, digamos, no espero mucho de lo que pudieran elucubrar. Tú has sacado cosas sobre, pues, realmente la falta de autocrítica que ha habido dentro de Acción Nacional a los resultados históricamente desastrosos que tuvo. Es que por eso también digo que la oposición no defrauda. Está devastada y quiere seguir en una autodevastación, porque en efecto es un asunto voluntario. Ya que aludes efectivamente a un informe preliminar todavía sobre el análisis del resultado electoral, sobre esta derrota contundente del PAN en la elección del 2 de junio. El documento es elaborado por Julio Castillo López, hijo de Carlos Castillo Peraza, uno de los hijos de Carlos Castillo Peraza. Otro, Carlos, ya mejor se fue del PAN. Está en el MC, ¿no? Está en el partido Movimiento Ciudadano. Y Julio Castillo López elabora este documento preliminar que a mí me llamó la atención, porque se trata de un ejercicio, se supone que autocrítico, para efectivamente no solamente saber las razones por las cuales fueron derrotados, sino qué hacer para afrontar un mejor futuro. Y el documento es tampoco decepciona por su pobreza, porque entiendo que no quieran buscar culpables. No se trata de encontrar culpables, pero sí debe haber responsables, quienes tomaron decisiones. Y no, ¿por qué no aborda el tema de las responsabilidades? Pues porque son los mismos, porque es el mismo, es un PAN revisándose a sí mismo, que no puede ir al fondo, porque sería ir en contra de sí mismo, de los mismos personajes, los mismos dirigentes. Pero además de que dice que hay una derrota electoral y hubo una derrota cultural, la expresión me llamó la atención, es el único reconocimiento de que, pero porque fue más hábil. Me llama la atención también porque Carlos Castillo Peraza decía que la victoria cultural. El PAN se había alzado con la victoria cultural. Y es un término, una expresión que aquí usamos en otro momento en Radicales, que yo hablaba de la victoria cultural del López Obradorismo. Sí, sin duda. Y igual de la derrota cultural de la derecha. Bueno, pero no se advierte en ese documento ningún propósito de cambiar algo. Lo único es lo que asesoró Enrique Krause, que está en el documento. Las asesorías, los consejos de Enrique Krause y el director de la Universidad Panamericana, que dice divorciarse del PRI, lo cual no significa que no haya alianzas, 1, y 2, ser la resistencia, asumirse como la resistencia. O sea, una vez más, sí, mueve a risa, es que sí, pero revela que no hay ningún propósito de ofrecerle nada, una vez más, a los mexicanos. Ni una sola idea. Porque dice el documento, no, el PAN está bien, no se necesitan cambios de fondo. Entonces, esa incapacidad
manifiesta, confesa, pues da una idea de que este partido va a seguir en la devastación, porque además pone como sucesor de un mediocre dirigente, Marco Cortés, a un ampón como Jorge Romero Herrera, con un equipo de ampones y de derrotados por lo menos. Y eso pues le viene muy bien a Morena, le viene muy bien al gobierno o a sus gobiernos, pero no le viene bien, una vez más, al país. Yo escuché una entrevista muy buena que en Los Periodistas le hicieron a Ariel Rodríguez Curi, y el historiador, con mucha razón creo yo, plantea esta idea de que, bueno, parte de este debate público que estamos viviendo hoy, donde un grupo de intelectuales, que en el fondo, esto es añadidura mía, ya eso no lo plantea él, que en el fondo fueron los grandes ideólogos detrás de la alianza, claro, del PRIAN. Por supuesto. Y que hoy asumen este discurso maniqueo de nosotros somos la democracia y los demás no. No son la democracia, son autoritarios. Pro dictadura. Y dice, él plantea que puede haber ahora que la apuesta para la oposición tiene que ser o refundar los partidos o crear uno nuevo. Pero seguir en esta línea, pues los va a seguir llevando a estrellarse con la pared. Y también, bueno, ya que Álvaro Delgado hizo un análisis sobre la situación del PAN, ahí a mí me gustaría retomar un par de cuestiones sobre el PRD ahora que sus remanentes, sus rescoldos, o no sé cómo llamarles, están buscando de nuevo... Residuos, ¿no? Sus residuos... No reciclables, pero... Sus residuos están buscando ahí de nuevo recuperar registro o fundar otro partido, etcétera. Quiero yo retraer una anécdota que me tocó vivir con Jesús Ortega en 2016, porque me dejó en claro que o están muy mal asesorados, o son pésimos políticos, o son infiltrados de los tres. Derecha. Bueno, o sí, puede los ser. Los tres. En 2016, en abril, Morena en 2015 ya había participado por primera vez en una elección y le había ido bien. 7%. Creo que sí, entre 7 y 9%. Sí. Y de inmediato Morena se convirtió en un bastión en la Ciudad de México. Sí. Y ganó alcaldías y se presentó ya no como un partido pequeño competitivo, sino como un partido Claudia grande. Sheinbaum en Tlalpan, nada menos. Claudia Sheinbaum ganó en Tlalpan, sí, por un ejemplo contundente. Y ahí Jesús Ortega decía en este encuentro, no, es que... Personal contigo. En un foro ahí en la facultad, sí. Ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y donde planteaba él, no, bueno, yo considero que en 2018 el PRD no con contundencia, pero sí con claridad puede ganar la jefatura de gobierno porque Morena no le va a hacer sombra, etc. Entonces, cuando uno veía la inercia de ese momento de los votos donde Morena iba, pero en completo ascenso, y el PRD había tenido los peores números en muchos años en la Ciudad de México, pues yo le dije, oye, es que es obvio que el mejor papel que ha tenido el PRD electoralmente ha sido cuando ha jugado un papel impugnador, cuando ha jugado un papel de oposición férrea. Desde el Pacto por México y desde antes, desde 2008, ha estado en picada constante. Dijo, no, el PRD va a ganar. Bueno, no solo perdió arrolladoramente, sino que hoy está desaparecido. Entonces, y eso no lo decía él ante un foro donde estaba con su séquito de perredistas diciéndole lo que querían escuchar. No, estaba en un foro académico donde se supone que él iba a dar un diagnóstico realista del partido. Entonces, pues creo que habla de que este partido zombie por tantos años, pues desapareció por esto. Y que ahora gente como Acosta Naranjo sea el gran referente de este post-PRD, como se le quiera llamar. Bueno, y hoy que Acosta Naranjo he visto cómo recibe elogios de estas derechas,
Hay que recordarlo. En 2005, cuando el desafuero, cuando a López Obrador y a los perredistas de ese entonces se les trataba de excluir de los medios para que no se posicionaran y hubiera una voz monocorde ahí en contra de López Obrador y en contra del gobierno de la Ciudad de México, al que se invitaban era Costa Naranjo. Sí, porque pues lo sapeaban ahí en la televisión. Ahí había un foro que hizo con Raúl. No se regorden. No hay que patear al hombre caído, pero cuando el hombre caído se patea. Es un regordete. No, ¿a qué te refieres? Es que él dijo que se regordeaba la gente de Morena. Es que cómo no regordearse. Bueno, el punto es que Raúl Cremú y Ricardo Alemán hacían escarnio de ese sujeto en público y a ese lo invitaban porque decían, no, pues a ver, ¿qué perredista puede hacer quedar lo peor posible al PRD? Ah, pues a Costa Naranjo, a ese tráiganse. Y pues evidentemente hacía papeles muy malos ahí y ahora esas voces que antes lo ninguneaban, ahora lo exaltan, ¿no? Creo que eso nos habla de cómo las derechas han sido muy, muy generosas con ciertos personajes que se asumen de izquierda, precisamente porque la característica de esa izquierda que les gusta es que es una izquierda fracasada, perdedora, oportunista, claro, que no sirve para absolutamente nada. Tal cual, así como lo acabas de decir, pues es que por eso les gusta tanto a Costa Naranjo. Imagínate tú cómo les ha de gustar tener a Costa Naranjo como el ala de la izquierda más digna que se sienta con Claudio X González. O sea, imagínate cómo debe disfrutar el mismo Calderón retuitear a Costa Naranjo. Sí, no, imagínate cómo lo debe de disfrutar Calderón. Un hombre francamente, intelectualmente ridículo, como Acosta Naranjo, o sea, un mediocre que nunca ha ganado nada, que viene de los sótanos del PRD a hacer ¿qué? A tratar de mostrar ¿qué? Nada, la mediocridad que llevó al PRD a su desaparición. Eso es por lo que lo exhiben. En el fondo, a Acosta Naranjo lo traen aquí, así en una vitrina, mostrándolo al mundo, así, le dan espacio simplemente para exhibir a la izquierda. Sí. O sea, como diciendo, miren, aquí traemos la cabeza y habla, ¿eh? Sí habla. ¿No? En una vitrina ahí. Es patético lo de Acosta Naranjo. Pero circo de pueblo. Claro, la cabeza decapitada. La cabeza decapitada aquí está la cabeza. Andan presumiendo a Acosta Naranjo. De verdad, o sea, qué barbaridad. Bueno, pero no es más digno ni menos digno, es simplemente indigno. Como lo son los chuchos. O sea, es simplemente indigno. Ya en el análisis, digamos, de largo plazo, yo creo que sí va a meritar hacer una gran revisión de lo que significó el chuchismo en general. Ese chuchismo para la historia de la izquierda, porque sí tuvieron mucho poder. Porque sí alcanzaron posiciones de poder, porque dirigieron un partido político de izquierda que tenía el registro al final del Partido Comunista. O sea, ahorita por la coyuntura nos da risa, y sí, porque dan risa en realidad, pero sí amerita, digamos, sentarse y revisar. Como creo yo que amerita la revisión del mundo intelectual y de su participación en el PAN y lo que provocó estos grupos, lo que provocaron en la descomposición de la izquierda. Mi tesis sigue siendo la misma. ¿Por qué es capaz Enrique Krause de decirle al PAN que no tiene que modificar nada? ¿Por qué es capaz de decirle simplemente conviértete en la resistencia? Yo digo que es una combinación de hechos. Uno, porque pues están de flojera ya. No son capaces de prepararles un plan de batalla porque les da hueva, yo digo. Y por el otro lado, porque también es el único recurso que tuvieron, era combatir a López porque lo odian.
¿A qué se parece lo de la resistencia, esto que evoca Krause? Pues a lo mismo que hicieron lo de la cosa esta constitucional, la moratoria constitucional en el Congreso. Es exactamente lo mismo. Que fueron durante 6 años y no les funcionó la resistencia. Nomás así, resistencia, punto. O sea, sin ninguna otra ideología. Entonces, yo creo que están de flojera y van derechito a su desaparición. Yo creo van a subsistir porque pues sí hay gente que todavía sigue, los lleva la inercia, etcétera, partidos de 5%, partidos de 6%, incluso de 7%, y los cercanos en ciertas elecciones a recuperarse, ya vamos a recuperar, luego de repente otra vez cerca de su desaparición, como Movimiento Ciudadano, haz de cuenta, son partidos que van y vienen y luego de repente ganan una gubernatura y luego se roban una segunda como Alfaro, ¿no? Y luego todo vinculado así a personajes de ese tipo que de repente brillan como Alfaro y luego agarran todo y lo tiran a la basura como Alfaro, ¿no? Yo creo que sí tiene que plantearse, es parte de una crisis más profunda lo que está pasando en la oposición en México, y yo creo que sí se tiene que replantear todo. En la medida en la que sigan dependiendo de la idea de Krause, los Krauses y los Aguilares Camines, en esa medida van a mantenerse en la ruta del fracaso. Sí, hay que pensar también que viene la reforma electoral. Y que esta, si digamos, se parece a lo que se planteó en el gobierno de López Obrador como plan A, es un cambio, es parte del cambio de régimen y es territorializar la democracia. Es eliminar las circunscripciones a los plurinominales que acabaron siendo representantes de las burocracias de los partidos y no de la gente, y hacerlo territorial, que toda la representación tenga que tener vecinos, ¿no? Ese es el punto, digamos, de la propuesta. Estos partidos de los que estamos hablando, al que aquí estos periodistas le pusieron el MacPrian con todo tino. El combo MacPrian. El combo MacPrian. Van a tener que ir al territorio a sacar votos. Y entonces yo me pregunto si podrían incluso pararse en una calle, en un crucero, sin que ocurrieran actos de repudio. No me imagino a Ricardo Anaya, por ejemplo, haciendo una campaña en un crucero, o a Mariana Gómez del Campo, a Lili Telles, a Kenia López. No, pues Anaya trató de subirse al metro, ¿no? Y después a regañar a la gente porque se botaba el dinero en caguamas. Ah, bueno, claro. Sí, cuando se tapaba con unas mantitas. Antes de huir. Antes de huir, claro. Que usó la misma, yo estoy seguro que usó la misma mantita que Salinas cuando hizo la huelga de hambre. Se parecía mucho la mantita. Pero tienen que volver al territorio y olvidarse de los plurinominales, que desaparecerán en, digamos, la versión más radical de la reforma electoral. Hay otras posibilidades, pero, digamos, la más radical es hacer territorial la democracia y que la representación sea de los vecinos de un lugar, ¿no? Lo que tiene muchas implicaciones para la representatividad. Es decir, oí decir en la corte a Ortiz Mena, en México no existe el mandato. Bueno, el mandato es ese, ¿no? Cuando tienes 36 millones de votos que votaron por ti porque vas a cambiar la Constitución, pues sí se trata de un mandato. Y en el caso, digamos, del territorio, también hay demandas mucho más cercanas, y por lo tanto tiene que haber mandatos más duros, más imperativos. Eso va a cambiar la fisonomía del régimen de partidos en México. Es muy importante, pero no sé si estos sobrevivirían. Y lo digo por una cosa, lo que decías, Alejandro, del chuchismo. El chuchismo básicamente se define en la teoría política como obtener 3%, 4%, porque con eso puedes negociar, ¿no?
Es decir, son votos ¿no? 2 votos en la Cámara de Diputados que hacen falta, a ellos los ofrezco y saco alguna negociación ventajosa. Hacen falta de 5% en Aguascalientes para que gane la coalición, pues me pongo en la coalición. Son traficantes de fracasos, ¿no? Ese está muy bueno, traficantes de fracasos. Claro, como Talamantes. O sea, esos personajes, como el ferrocarril, esos personajes han existido, pues, ¿no? Pero su destino siempre ha sido el abismo basurero. y el basurero de la historia. Un abismo y el basurero. En lo que están los chuchos. O sea, los chuchos ha sido larga su agonía. La realidad, muy larga. O sea, han logrado administrar el fracaso, lo han logrado administrar durante un periodo muy, muy largo. Les ha ido bien, la verdad, porque han cobrado durante al menos un cuarto de siglo, un cuarto de siglo, han cobrado y les ha ido muy bien y han tenido mensajeros y choferes y todo pagado con el erario. O sea, sí les ha ido bastante bien. ¿Cuáles 25 años? Casi medio siglo Sí, tiene sí, alguien como así es. Jesús Ortega y Jesús Zambrano, Claro. Nada más desde que era el Partido Socialista de los Trabajadores de Aguilar Talamantes. Para documentar su optimismo, en 1974 que se funda el PST, es parte, digamos, de una auscultación que le llamaba Eberto Castillo. Sí. Con Eduardo Valle, ambos acababan de salir de Demetrio Vallejo. Sí. Todos acaban de salir de la cárcel de ser presos políticos. Vallejo por el movimiento ferrocarrilero y Eberto y Eduardo Valle por el 68. Salen y hacen esta auscultación. Y Aguilar Talamantes y gente como César del Ángel, de los 400 pueblos, el papá del dirigente actual, y otros están de acuerdo en hacer un partido de izquierda, y a la mera hora se dividen. Aguilar Talamantes funda el PST y Eberto Castillo funda el PMT. Esta historia se va a repetir. El PST es de los primeros que apoyan a Cuauhtémoc Cárdenas en el 88. Y hasta se transforma en el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Bien abusados como Dante Delgado. Como Dante Delgado. Claro. Esa es como la historia, digamos, la historia de esta mercadotecnia incipiente. Entonces se transforma el nombre para apropiarse del cardenismo. Y viene el fraude del 88. ¿Y quiénes son los primeros en negociar? El PST. Maravilloso. Traicionan a Cuauhtémoc Cárdenas. Claro. Que eran, pues, ese partido era Aguilar Talamantes, los Chuchos, Jesús Ortega, sí. Graco Ramírez. Graco Ramírez. No, Graco, que dijo, qué historia la ¿Qué de historia? Graco. ¿Qué Qué historia? barbaridad. Y entonces, bueno, cada vez que han tenido oportunidad, trafican con su propio fracaso. Es más, quieren fracasar para poder negociar. Hasta que ya no les da. Y entonces, bueno, ahorita ya son dueños fueron dueños de lo que quedó del PRD después de la salida de López Obrador, al que traicionaron. Firmaron el Pacto por México, traicionaron a los votantes. Era como lo natural en ellos. Y ahora, pues, registrarán un nuevo partido que volverá a traicionar, ¿no? Sí, yo no veo realmente posibilidades de éxito de esta recua de personajes. Las recuas de mulas. No, esos personajillos muy menores, dudo que les dé. Lo van a intentar, pero dudo que les dé. Yo finalizaría mi participación sobre la reforma electoral, que es inaplazable porque finalmente son las reglas legales y las instituciones que van a dar cauce para la disputa por el poder público, que es un nuevo régimen político. Es fundamental esta reforma electoral, que va a ser también muy devastadora para estos partidos, para el PRI y para el PAN. ¿Por qué?
Por eso se van a oponer tanto a que desaparezcan plurinominales, uno, y para que disminuya de manera radical el financiamiento público. Si dejan de ser negocio los partidos políticos, pues todavía se van a vaciar más. Y la lucha interna se va a volver más encarnizada. Ya de por sí, por ejemplo, el PAN, bueno, y el propio PRI, son partidos caníbales. Se están consumiendo a sí mismos porque ya hay muy poco que repartir. Y lo poco que hay que repartir... Autofágicos. Sí. Entonces, hay que hacer a un lado a los adversarios internos para repartirse lo poco que ya hay. Si va a haber ya menos dinero, pues va a haber menos alicientes para la competencia interna. Van a deshacerse de más gente. Por eso no veo yo ni siquiera una reflexión de parte de los ideólogos, que son los intelectuales. ¿Cómo afrontar la nueva realidad? ¿Cuál es la parte negativa que yo advierto también al respecto? Que entonces va a continuar una migración hacia la cuarta transformación por la vía del verde, del Partido Verde, inclusive, sobre todo del Partido Verde, del PT y también sobre de todo Morena. el verde. Pero el verde es el... Sí, por ahí se metieron... Y quizá MC. Entonces, ese es por ahí, solamente por ahí puede haber, digamos, una transformación, que no, en realidad no es una transformación. Es una terrible noticia esa. Eso es lo que yo creo que puede haber. San Luis Potosí, Álvaro. Por ejemplo, San Luis Potosí, eso va a terminar muy mal. Alejandro, Ese gobernador Chiapas, va a terminar hasta en la cárcel, Álvaro. Chiapas mismo. O sea, el gobernador actual de Chiapas es de Morena, pero viene del Verde. Viene del verde. Sí, sí. Todavía en 2018, Personajes Julio Scherer cochinos, Ibarra corruptos. lo estaba convenciendo para que como con Manuel Velasco. Fue operador de Manuel Velasco. Sí. Y, ojo, Eso va a terminar Quintana mal. Roo, también, Mara Lezama, nada más que Morena, sí, pero viene de la mano del Niño Verde. Todavía Mara lleva más tiempo, pero los otros, estos dos. Por eso. Hijo, mano. No, y hay que... Por eso yo digo, vamos a hablar de Morena. ¿Qué es Morena? ¿En qué se ha ido convirtiendo Morena? Sí. Que ese es un asunto delicado. Bien, pues yo cierro con esta parte de decir qué puede hacer la oposición para tratar de crecer. Pues está difícil responderlo. Sin embargo, creo que un dilema que van a tener, si van a seguir en esta unión PRI, PAN, PRD en los hechos, bueno, y PRD es un formalismo, pues ya sabemos que no existe, pero crear un nuevo partido, refundar los partidos que ya existen. ¿Y cuál sería su ruta ideológica? ¿Asumirse como una socialdemocracia moderna o asumirse como una derecha no cobarde, una derecha conservadora que se muestre como tal? Yo creo que esa es la cuestión que tendrían que definir, y pues el grupo de intelectuales que llevaron al PRIAN a fracasar también tendría que entrarle a este debate y decir, bueno, pues qué tipo de oposición queremos, y empezar por la construcción de un proyecto ideológico. Porque estos diagnósticos que llevan años repitiendo no sirven para nada, son vulgata, son autoengaños, son parte de esta sobredimensión que tienen de, bueno, estamos tan empequeñecidos, tan envilecidos, tan debilitados. ¿Será por nuestros propios errores? No, seguro es porque hay una dictadura y una deriva autoritaria. Entonces, salirse de estos esquemas tan absurdos de pensar, y pues ver qué tipo de partido van a querer crear, ya sea con un nuevo registro, ya sea con los registros existentes, pero o una socialdemocracia o un partido conservador que se asuma como tal, y pues de ese modo ya que el pluralismo en México tenga
pues opciones transparentes. Podrán ya no gustarnos, podrá uno decir nunca jamás en mi vida yo votaría por un partido conservador, pero pues yo prefiero un partido que se asuma así como tal y que, así como Gilberto Lozano, el tipo está... El mejor de todos ellos es Gilberto Lozano. Él vive en otra dimensión en algunas cosas, pero se asume como lo que es, sin pensarse más de lo que es, sin asumirse como intelectual. Él dice, no, pues nosotros queremos esto, y ya quien nos siga, pues sabe a lo que se atiene. Y así tendría que ser. Sí, sí. Pero yo prefiero a ese personaje que se le cae la Virgen y se cae y se pega y levanta un celular, se pega en la frente, anda todo despeinado y todo es auténtico. Que a un simulador como Krause, que Trump es el fascista americano, pero... Y dándosela de intelectual. Así es, pero apoyas a George Bush, que ese es un tipejo igual o peor que Trump. Pues. Bueno, pues de esta manera llegamos al final de este Radicales, que analizó un año terrible para las derechas en México, 2024, pero también es una mala noticia que no exista una oposición. Creo que en eso coincidimos todos los que estamos en esta mesa. Tal cual. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.